eluyari.com y vais a funcionar ahí fenomenal. Dentro de las desventajas que estábamos comentando antes, yo estudié todo en castellano. Yo me acuerdo la primera vez que vino la hija, me dice, oye, explícame un poco de esto. O sea, explicaría eso de cerca, o no va a ver. Yo he hecho filología. Yo estudié todo en castellano y luego he hecho filología. No sabía que era un nómada. Pero me fue al diccionario y apareció invertebrados. Claro, yo de invertebrados no tengo ni idea. ¿Qué ventaja tengo en ese caso? Es que si estoy ahí, sí entiendo a la primera lo que pone el libro. Y eso es verdad. Pero, aunque no entendéis, hoy en día, cogiendo los libros, viendo qué tipo de dibujos hay, viendo las negrillas, viendo por dónde va, tú le coges al hijo a la hija y dices, ¿sabes? Explícame en medio euskera, medio en castellano, qué duda tienes. Oh, es que aquí pone que esto y esto y esto y esto. Bueno, entonces, si esa es la duda, ahí podéis, hoy en día, tenemos la gran herramienta que es Internet, que antes no existía, que antes tenías que ir a la biblioteca, tenías que comprar un libro, que puedes decir, a ver, invertebrados, cuarto curso, a ver qué problema. Y lo cogéis en vuestro idioma, en castellano, o en árabe, o en amazigh, o en rumano, si quiere decir, y se explica. Creo que pero es una situación normal. Tener en cuenta que también muchos padres y madres, incluso que han estudiado, que han sabido euskera, como es mi caso, pero que han estudiado en castellano, ese tipo de terminología también nos falta todavía, nos falta. Y que luego las cosas que nosotros aprendimos, pues a veces tampoco no las tenemos tan claras. Un caso extremo. No tengo nada que hacer, estamos en un camping, no tengo internet y le quiero tomar la decisión. No le puedo explicar porque no me dice, además, y no me lo explica muy bien porque sabe que... decirle, explícame. Os sentéis, no vais a entender nada de lo que dice, pero al minuto sabéis si sabe la lección o no, porque se les ven los ojos y en la lengua. Entonces, volvemos al principio, si ya habéis controlado qué nos va a decir, que no tienes ni idea, aprende más y luego me preguntas. Porque en ese caso lo que estamos controlando es si ha aprendido o no. No les podemos explicar, pero sí les estamos ayudando de otra manera. Les estamos ayudando, controlando, vigilando y sabiendo si lo han entendido o no. Y los críos y crías, cuando lo entienden, dicen que lo entienden. Cuando no lo han entendido, a veces también dicen que lo entienden. Cuando dicen que no lo han entendido, es que no lo han entendido. Entonces tenemos, a eso son los padres y madres para verificar. Lo de la dificultad de traducir la terminología, esto os lo digo, porque lo vais a encontrar todos los días. Lo estamos haciendo geinquetas. ¿Qué es geinqueta? Pues geinqueta, que te lo he dicho. Una geinqueta es una geinqueta, para eso está el diccionario. Pero eso nos pasa a todos. Cuando hay dos idiomas, empiezas a hablar uno y te sale el otro. Bueno, a veces pasa, sabiendo solo uno que no te sale. Eso, mira, le pasó a una amiga nuestra y además no lo puse aquí. Yo fui al Carrefour en verano y dijo, mira, venía a pedir unas mallas de camping. Ay, ¿qué te he dicho mal? Mallas de playa. Entonces, me he traducido mallas, que en mesas de camping, traduzco se cambió la esto nos va a pasar muchas veces. Eso se soluciona con diccionarios. Vosotros y nosotros, y incluso muchos padres que sacan de euskera, pero que no se han acostumbrado a la terminología. Bueno, en el caso de que alguien diga, tengo en tal asignatura, yo creo que estoy capacitado para ayudarle y veo que necesita, pues otro de los sistemas que funciona es comprar un libro en castellano, más o menos, que sea lo más parecido posible y que te pueda ayudar a entender esos temas y a explicárselos. ¿Qué ocurre? Que normalmente los críos quieren lo que está allí.
no lo que ha cambiado una palabra. No, eso no, porque eso no forma aquí. Esa es una historia y otra cosa de historia es ayudar a pensar. Y si estamos ayudando a pensar, eso sí nos puede ayudar. Eso en Internet además ahora prácticamente la mayoría de los textos están. Para lo cual, volvemos, es importante hablar con los tutores. Decir, bueno, yo te quiero ayudar en esto. ¿Cómo le puedo ayudar? O dónde me centro y qué tipo de material utilizo. Porque después de pasar todos los filtros de mostrar interés, estar encima, animarlo, vigilarlo, explicarle lo que puedes, tomarle la lección para él. Hay un momento en el que sí hay una desventaja, es si sabes euskera, puedes leerlo y entenderlo, explícaselo, y si no sabes, no. Pero eso es así. Pero estamos en esa desventaja, no es esta, es esta. Eso sí quería transmitirlo. Y ahí sí hay desventaja. Como el que sabe inglés le va a ayudar más que el que no sabe. Como el que es muy bueno en matemáticas le va a ayudar más que el que no sabe. Y yo en gimnasia pues no les he ayudado. Pero muy mal. Y luego una segunda parte, que es a medida que los cursos avanzan, la posibilidad de la ayuda disminuye. Es una ley física que se cumple inexorablemente. La edad pasa a futuro. Y ahí estamos en esos dos vectores. Y ahí sí hay desventaja. Lo que comentabas antes, ahí sí puede existir la desventaja. Es decir, pues yo, si supiese euskera, en este momento, si supiese euskera, le ayudaría más fácilmente. Eso es así. Pero eso no se puede solucionar si no se aprende. O sea, que desde que hay la posibilidad es mejorar un poco y por lo menos a entender. Por eso os decía lo del viaje, porque creo que avanzando, sí vas cogiendo palabras, vas cogiendo el turquino. A ciertas cosas, que luego ya de un momento en adelante es difícil. Y luego, la última frase, yo creo que es también una filosofía de vida, con esto. Y es, después de hacer todo esto, que creo que es ver esto como un problema, como una oportunidad. Y al verlo como una oportunidad, va en esta línea, es como en principio vuestra posición es más dificultosa con respecto a la ayuda a vuestros hijos y a vuestras hijas, esto también es una ventaja para las relaciones familiares, para potenciar, digamos, la implicación de los padres en la educación de los hijos y para sentiros, más cerca, digamos, ¿no? O sea, es una dificultad, un esfuerzo añadido, que según cómo se ve, se puede ver como un problema y según cómo se ve, se puede ver como una oportunidad. Es una oportunidad de comunicarte más, de preguntar más, de ver, o sea, de crear una relación afectiva mucho más fuerte también entre padres y hijas. Yo creo que ahí está un poco el valor que tiene esta situación. Si queréis ahora hacemos un pequeño stop y comentamos alguna cosa más. Sí, hay un aspecto ahí que dices, pero es limitado. Eso a lo que iba antes, Esa desventaja existe, pero es limitada. Y hay que contextualizarla también en sus justos términos. Ahora hacemos una pequeña pausa y hacer algún comentario o alguna... Yo también hay alguna vez he recurrido con esto de la materia que no sabemos y es recurrir, que es un riesgo, pero te arriesgas, es algo tutorial también, estar en el taller de la materia, pues vamos a buscar porque yo no lo entiendo. Pero eso, y bueno, que responde un poco más a la preocupación de los padres muchas veces, sobre todo porque en principio los deberes tienen que ser un refuerzo de la actividad escolar. Y es cuando los tutores, si ven que hace falta un mayor apoyo en contenidos, no estoy diciendo esto, estoy diciendo en contenidos igual,
sí se puede buscar una solución, pero el apoyo en contenidos es una historia y el apoyo con respecto a los deberes es otra. En principio, los contenidos con lo que aprenden en clase y haciendo los deberes ellos solo sin ayuda debería de ser suficiente para que pudiesen avanzar. Teniendo el control de que los están haciendo, ¿eh? Y luego, pues si se me ayuda, explícame un poco. Bueno, pues eso siempre... pero ahí. No suena de apoyo en los cuales, apoyo de, pues, de euskera o de materias, o de mates, o de... Pregunto, ¿eh? Si en el cole suelen hacer apoyo los profesores. Hombre, yo creo que si hay un apoyo cuando hay varios, eso cambia de centro a centro también las políticas y cambian, pero yo creo que cuando se ve que los críos tienen, digamos, una necesidad especial, una problemática especial, hay un apoyo especial también, ¿eh? Y eso se comunica. Pues será para todos, o será para... Sí. Bueno, luego hay ya casos, o sea, digamos, que lo que es una enseñanza reglada normal, quiero decir, pues no, hoy en día los seguimientos ya son bastante individuales. Yo la relación con los tutores la digo porque hay muchas veces en que uno puede tener una visión subjetiva de lo que ve en casa, pero luego el tutor le puede decir, estaros tranquilos que no pasa nada, o sea, vale, no pasa nada. Si le podéis explicar algo bien, pero si no también, tranquilidad. Otra cosa es cuando dicen, oye, cuidado, que tenemos que trabajar más esta materia o esta historia pues normalmente, ya os digo, o sea, normalmente, yo la experiencia que tengo, lo que he vivido, lo que he leído, lo que he estado con mucha gente, es que cuando hay un apoyo familiar y cuando hay un seguimiento familiar, el problema se disipa mucho. Prácticamente, o sea, eso está ahí, la clave está ahí. Más que lo que puedas explicar sobre una materia en un momento concreto. Eso te puede ayudar a salir de un problema concreto, pero... Y luego tener en cuenta la historia, y es que en ciertos municipios, no tanto, pero esta es la situación de la mayoría absoluta de los alumnos de todo el País Vasco. O sea, en este momento, más del 55% del alumnado que tenemos más del 55% de todos los jóvenes que en este momento hablan bien euskera provienen de familias castellano-parlantes, donde no los era ni el padre ni la madre. Claro. Vuestra situación es la situación mayoritaria. Con lo cual, digamos que todos los alumnos y todas las alumnas, la mayoría están en una situación parecida. Con lo cual, en principio todos están en ese mismo nivel. Es que están estudiando en la escuela y luego en casa tienen pues, mayor o menor apoyo, digamos, en lo que es el seguimiento y luego en lo que es de capacitación ya a nivel de contenidos, pues más limitado, ¿no? De hecho, yo ahora dentro de algunos, digamos, especialistas en el tema también, hay quien dice que esa es la situación ideal para que los niños salgan adelante. Es decir, que es la situación en la cual las familias se hacen su papel de padres y madres, pero no hacen el papel de profesores. Digamos, donde el papel del profesorado lo hace el profesor y los padres lo que se dedican es a vigilar, a animar, a hacer el seguimiento, pero no entran, digamos, en lo que es el aspecto contenido. No todo el mundo lo dice, pero hay bastantes que están también en esa perspectiva. Lo que sabemos todos, porque lo hemos hecho todos, es que cuando puedes ayudar, pues evidentemente ayudas. Puedes caer en el error de que ayudes mal. Hombre, pues ese es el riesgo que tenemos todos. Es cuando te chivaban en el examen y te chivaban mal. Entonces es mejor no ayudar. Porque se vas a ayudar como un ejemplo, para que se vea más claro, ¿no? En caso de una niña pequeña, en infantil, por lo tanto ahora nos olvidamos de matemáticas y demás.
esta niña le están dando todo en euskera. Yo quiero que hable euskera. En casa, el poco euskera que sé yo, se lo puedo transmitir. Pero claro, meto la pata a un buen platillo. Esa que es... Claro, ¿cuál es que es mejor? Que me calle porque se va a coger un hábito que hemos dicho en un principio, que es el oír, que va a empezar a oír. Es bueno hablarle lo poco que se sabe. Es esa pregunta, ¿no? Pero si se sabe, ¿se sabe bien o se sabe mal? Porque si No, yo lo hablo poco que se mal... sabe, lo poco es eso, ¿eh? O sea, esa pregunta es, sale siempre tarde. Claro, yo tengo miedo de enseñarle mal. Hemos Ahí dicho que volvemos, no a este sabe. tema volvemos luego, ¿eh? Pasemos de los deberes ya y... ahí volvemos. Lo de enseñar, hombre, que los deberes, yo más que cuando nos esforzamos en explicarles las cosas, creo que les explicamos cuando sabes más o menos, cuando estás más o menos seguro de lo que vas a explicar. Sí hay un aspecto, es, esta última frase iba por ahí, o sea que es la mía, cuidado con lo que tú explicas a tu manera y a ti te parece que lo estás explicando bien, pero a veces las líneas de explicación de las... O sea, eso tampoco no coincide siempre con lo que se explica en la clase, con lo cual a veces igual, en vez de ayudar, pues producir un cortocircuito. No siempre tampoco, pero quiero decir que a veces ese miedo hay y a veces puede pasar. Eso a mí me pasó con matemáticas. Empecé a decir, me dijeron, ahí está. No, pues me estás liando, porque ahora ya no se hacen así. Joder. El resultado es el mismo. ¿Cómo enseñarle a una edición? Aquí te lo explican de una manera y a los tíos de hoy en día se lo están explicando de otra. Eso sí te ayuda a controlar si lo ha hecho bien o no. Eso sí. O sea, todo lo que pero te quiero decir que eso es más de decir, bueno... Pero tiene que enseñar al profesor el método que quiere el profesor que lo aprenda. Claro, el método es diferente al suyo. Pero en ese caso, en matemáticas, sí por lo menos puedes contar y dices, a ver, 4 por 7 por A o por B no son 12, o sea que vuelve a pasar. Eso sí. Luego, por ejemplo, claro, en matemática, a nivel, cuando se van complicando las cosas, a veces hay que decir, a ver, ¿qué te han puesto? ¿Cuál es el problema? Y entonces hay, me han puesto este problema, yo creo que eso por ejemplo sí se puede, eso no es difícil de traducir normalmente, teniendo un diccionario, pasando terminología, etc. En ciencias naturales también muchas veces hay muchos temas que con una, por lo menos sí puedes explicar. El ciclo del agua. El ciclo del agua se puede explicar en un idioma, ¿entiendes? Y luego ellos lo trasladan al euskera directamente, ¿no? Creo que esos son las vías prácticas luego reales que hay. Nos has dicho que es mejor una madre que sea ¿Qué es decir? y un padre pero que tenga EVA y tenga biología básica, la carrera No es una cosa. no está en casa y no se Porque no existe. ¿Y por qué has puesto tanta énfasis en que el padre y la madre? ¿No puede ser o no que sea al revés? Puede ser, pero la sociología no es. No tienes que ver las estadísticas, pero todos son prestados. Eso es, eso es sociología, me dan un poquito de una nota de humor, pero no hay madre que no sepa en qué nivel están los críos, cuál es el nombre del tutor o la tutora, pero sí hay algunos pocos y raros casos de padres que no lo saben. Pero bueno, era un poco de humor. Pero eso es sociología. Bien, no sé si has escapado de tema porque llevo más tarde. ¿Qué hay que hacer en el caso si la relación entre padre e hijo se deteriora a consecuencia de la ayuda que sueles dar al hijo? En mi caso, por ejemplo, yo la relación con mi hija se ha deteriorado bastante debido a que me ayudo de los deberes y bueno, al final he acabado más quemado que muy quemado. Entonces yo estoy notando que la relación entre los dos se está deteriorando. ¿Qué habría que hacer? Eso ya concreto, No, digo que yo creo que esta situación me habla con otros padres y les pasa cosas. a mí me ha pasado también, y creo que muchas veces cuando ya los hijos tienen, es que hay, claro, puede haber muchas razones. No me agobies, otra cosa es no quiero hacer los deberes y ni te acerques porque no quiero tanto control, entonces
pues eso hay que negociar de otra manera. Hombre, en general yo pienso que es una cuestión de naturalidad y de hablar claras las cosas también. O sea, es verdad que a veces, por querer ayudar estamos estorbando, que también a veces ocurre. También ocurre que por no estorbar dejas de ayudar y es fácil escaparse, Eso también es fácil. Que no se deteriore, eso también es importante. Pero también es importante agravar, o sea, tener la situación controlada. Una cosa es por ser guay, dejarlo correr, que tiene un riesgo, y otra cosa es ser excesivamente riguroso, por lo cual estás pensando las cosas excesivamente, ¿no? Hablando se solucionan muchas cosas, y cuanto antes mejor. Y dejar un poquito de igual es dejar un poquito de... Y observar también, en esos casos también es importante, si dices, bueno, a ver, si me paso, vale, retrocedo un poco, pero tú sigues bien. Ahí hay un pacto también, ¿no? Es decir, bueno, si tú te arreglas sola y todo va bien, yo voy a estar contento. Sí, hablando. Pero es... A veces no quieren escuchar. Sí. Son edades malas. Se nos pasa también eso. Eso ya entra, digamos, en otro contexto, Eso ya... Ahora, cuando se estaba hablando de la oportunidad, también es verdad que este tipo de relaciones, estamos hablando de convertiros en alumnos, de hacer un viaje conjunto, de estar, o sea, de observar, digamos, esta dificultad añadida como una oportunidad, eso también es una manera de crear relaciones, de hablar, de estar más. También implica que tienes que estar más. O sea, y el estar más, a priori, es una oportunidad más. Pero bueno, también tenemos un abanico, yo psicólogo no soy, un poco desviado del tema, pero bueno, a priori, por lo que sé y lo que he visto, iría por ahí. Vale, pues si queréis pasamos un poco y ya vamos a ir terminando un poco y luego, ¿veis? Yo estudiando en euskera, mis padres no saben euskera, y me sentía muy identificada que a mí me ayudaban y igual costaba mucho más que se venía mi prima o otra persona que sabía euskera en tiempo, pero que se puede y que, no sé, euskera un poco de que si teníamos unos hábitos, se ponían al lado y los términos sobre todo, que yo no sabía, si tenemos una dieta es con ganas y hay horas que no, pues cuesta al principio, pero que luego hasta mis padres decían ese tipo de palabras, que no sé. Yo aquí con mucho abatimiento, pero que se puede. No, bueno, yo abatimiento no. Bueno, o sea, pero yo que eso porque luego, bueno, lo comentamos al principio, o sea que sin ayuda, o sea, la mayoría de la gente sale sin ayuda, ¿no? O sea, y yo, sin ayuda en contenidos, O sea, incluso algunos sin ayuda ni en contenidos ni en otras historias, Pero eso también, Pero uno de los problemas que yo veo es el tiempo. Porque no hay tiempo. Te tiras todo el día trabajando, sale el niño del colegio y tienen extraescolares, porque no se quedan, dices, sales a las 5 y ya está libre. No, a las 5 hay extraescolares. El que no va a piscina va a música, que no va a música va a inglés, que no va a inglés va a correr o a lo que sea. Y después, corriendo a casa a hacer los deberes. Estás cansado del día, estás agobiado. El niño no quiere hacer los deberes. El niño solo quiere ver la televisión, quiere saltar. Te pones a leer con él y empieza con los pies para arriba. Pero esa es... Y te vas asqueando. Y cuando terminas, el niño quiere jugar. Y no hay tiempo para jugar. Hay que hacer la cena. Él no lo entiende. No entiende.